Hola, me presento, mi nombre es Juan David Cervantes García. Actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración, Sistema Universitario Abierto. Este video es para la materia de contribuciones internas y al comercio exterior. Bueno, para esta vamos a tratar sobre los regímenes fiscales en el comercio exterior. Principalmente vamos a tratar derecho aduanero y el tema principal de lo que vamos a hablar es del IVA, del impuesto al valor agregado en importaciones y exportaciones. Bueno, ese se aplica solo para importaciones. Bueno, primero hay que mencionar que actualmente las fronteras comerciales son más que nada virtuales, porque son por medio de las que se llevan a cabo los trámites para la importación o exportación de mercancía. Un régimen aduanero es un conjunto de condiciones jurídicas que se consideran las mercancías de comercio exterior permanezcan legalmente dentro de nuestro país o se exporten cumpliendo una serie de características y condiciones para que se pueda realizar esto. Existen 6 regímenes fiscales, los cuales vamos a ir mencionando y vamos a ir hablando un poco de estos. El primer régimen es definitivos. Para esto se divide en importaciones y exportaciones. Las importaciones y exportaciones definitivas son aquellas que se realizan por lo regular con un fin, aunque también podría ser sin uno. Eso no lo tengo muy claro, pero se realizan de una forma indefinida. O sea, tú sabes que vas a importar o exportar una materia prima o un producto a un país extranjero o a nuestro país, pero tú no sabes cuánto tiempo va a estar dentro o si va a ser transformado o no este producto. El segundo régimen es el temporal. En estos existe también importación y exportación, y para ambos existe una subdivisión de cada uno. Para aquellos que no van a ser transformados, aquellos que solo vas a importar o exportar, pero tú los vas a retornar a su lugar de origen. Solo va a ser como para que tú los puedas tener en un lugar guardados por lo regular. O también existe dentro de estos mismos importación o exportación temporal, existe un tipo que es para elaboración, transformación o reparación de los productos. Tú importas o exportas este producto, pero tú no pagas por eso, sino que tú solo sabes que va a salir o va a entrar, pero tú no sabes cómo va a salir o cómo va a entrar. Entonces tú haces ese trámite y tú a la hora de, si lo importaste, a la hora de exportarlo, tú vas a pagar por la exportación de este producto, de acuerdo a lo que la ley establezca. Y si tú lo exportaste, tú vas a pagar una cierta cantidad para poder importar el producto al país. Y pues sí, estos son los de temporal. El tercero es de depósito fiscal. En el caso de depósito fiscal, tú haces una importación o exportación definitiva, pero por ejemplo, si tú lo haces de forma nacional, tú importas de forma nacional, tú lo vas a tener almacenado en un depósito fiscal, tu mercancía, y tú solo vas a poder mandarla ya para que sea comercializado, supongamos, dentro del país, porque tú hiciste el procedimiento para depósito fiscal nacional, o sea, tu mercancía solo se va a mover dentro del país. Y si tú haces un depósito fiscal de forma internacional, también va a ser de forma definitiva. Tú vas a sacar la mercancía y la mercancía se va a quedar en el extranjero, no va a retornar porque tú lo hiciste de forma definitiva, a menos que pagues nuevamente para poderlo importar. Y sí, si tú lo haces de forma internacional, se va a quedar de forma internacional. Solo puede haber 2 casos en los que tú puedas pasar de esa forma definitiva a una temporal. O sea, tú ya no pagas el impuesto como tal porque tú sabes que va a salir o entrar del país. En este caso solo es para empresas PITEX y para maquiladoras, como en el caso del norte,
En el caso del norte, aquí se procesan productos en los estados de Baja California, Sonora u otros que son colindantes en la frontera de México-Estados Unidos, pero se importan a México porque es más barata la mano de obra. Ahí sí puedes hacerlo de forma temporal, o sea, ya no se va a quedar la mercancía, se va a regresar. Y existe un cuarto que es de tránsito de mercancías. Este quiere decir que nada más va a pasar por algunos por algunas aduanas, no se va a quedar ya en el lugar en el que está la aduana, sino que solo va de paso. En este caso se divide en dos, en internas y en externas. En el caso de internas, tú puedes mandar tu mercancía a una aduana, pero si en esa aduana no se puede llevar todo el trámite para su importación, tú tienes que pasar esa mercancía a otra aduana, que ella va a terminar todo el procedimiento y todos los trámites para que se pueda importar esa mercancía. Y en el caso de la internacional, es cuando la mercancía llega a México en una aduana de entrada, pero esa aduana de entrada la manda a una aduana de salida para que esa pueda ser exportada y pueda llegar a su destino, que por ejemplo es en Estados Unidos, cuando algunas personas quieren importar a Estados Unidos para que no se tenga que pasar por el canal de Panamá, se pasa primero a México y solo es como un paso, solo se manda a México en una aduana de entrada y México la manda a una aduana de salida para que llegue a su destino original, porque a lo mejor es una forma más accesible o más barata de realizar el trámite, de realizar todo este proceso. Y existe un quinto régimen que es de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Esta se refiere a que tu mercancía solo va a entrar a México para ser transformada, para ser elaborada o para ser reparada, pero esta no se va a quedar en México. Esta va a salir al extranjero. Esta, una vez que ya esté reparada, por ejemplo, un teléfono, este va a regresar de donde venía. Solo va a venir por la reparación. Y el último régimen es el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Esta solo es para que la mercancía pueda llegar a México y pueda ser manejada, vendida, almacenada o procesada dentro del territorio y alguna parte de esa mercancía se regresa al extranjero. La emisión de todos estos trámites, de todos los regímenes, se lleva a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por la Secretaría de Economía. Ambas realizan algunos trámites, no todos se realizan en una, se realizan en ambas. Lo que hacen algunos países es que meten la mercancía, pagan su importación a México, porque si tú lo haces de forma temporal para que solo sea procesada, tú tienes que llevar un control muy preciso, porque incluso te pueden llegar a hacer auditorías y algunos auditores te pueden generar algunos conflictos, porque si a ti te falta un poco de la mercancía que tú importaste, tú ya no estás exportando lo mismo. Eso quiere decir que tú no estás cumpliendo la ley, entonces tú tienes que pagar una cuota que muchas veces es muy, muy elevada. Entonces, en vez de generar ganancias por solo hacer un procesamiento, te genera mayores gastos, porque una vez, si tú no cumples lo previsto en la ley, tu importación temporal solo para transformación pasa a ser definitiva. Entonces tú tienes que pagar tu impuesto por importación definitiva más una tarifa más lo que se te cobre por no cumplir lo establecido en la ley. Entonces algunos importan su materia prima para que pueda ser procesada y no la tengan con tanto control preciso. A lo mejor sí controlan obviamente su mercancía, pero no es tan preciso para que una vez que elaboren su producto pueda ser exportado. Pero ahí pagan tanto impuestos de importación como de exportación y sus cuotas correspondientes. Bueno, una vez que ya sabemos todo esto, sabemos que se pagan impuestos por importar o por exportar más algunos otros. En este caso hablaremos de 3 impuestos. El más importante para nosotros es el impuesto al valor agregado que se paga por importaciones. Pero existen 3. Está el impuesto general de importación y exportación. Este se aplica de acuerdo a la ley aduanera y a la
Ley General de Impuestos por importación o por exportación. Y se pagan aquellos que introducen mercancía del extranjero y aquellos que mandan mercancía al extranjero. No solo para importadores, sino también para exportadores. Entonces, pues se paga en ambos casos. Los sujetos que la pagan son personas físicas y morales que introducen o sacan mercancía de México. La segunda es sociedades o entidades tanto privadas como públicas que realizan estas mismas actividades. Esto podríamos mencionarlo como personas morales, pero también, por ejemplo, puede ser el mismo estado el que importe o exporte mercancía. La cuarta es presunción legal, es decir, cuando tú estás haciendo una actividad y esa actividad resulta que es de importación o exportación dentro del país, tú tienes que pagar el impuesto correspondiente a lo que tú estás realizando. Y la quinta son responsables solidarios. Estas son personas que te ayudan a que tú puedas importar o exportar mercancía dentro del país, como en nuestro caso de México. Y algunos podrían ser, esto los voy a leer, mandatarios, agentes aduanales, propietarios, empresarios y conductores del transporte en el que se está realizando la importación o exportación. Remitentes de mercancía en la frontera son aquellos que mandan mercancía al otro lado para que pueda ser vendida o pueda ser procesada. Los que enajenan mercancía, o sea, aquellos que compran la mercancía. Los almacenes generales de depósito, que son aquellos que son como bodegas en las que tú puedes guardar tu mercancía. Y personas con concesión de autorización para manejo, almacenaje o custodia de la mercancía que estamos tratando. Bueno, también existen algunos casos en los que se extinguen las obligaciones. Por lo regular son de tipo educativo, de tipo cultural, deportivo o con beneficio público. En estos casos no se paga el impuesto por importación, general por importación o exportación de esto. Y bueno, hay tres cosas que tenemos que mencionar para poder entender esto de los impuestos. Primero está la base gravable. En el caso de México se utiliza la transaccional, pero también existe otra que es la porcentual, me parece. La base gravable es aquella base, o sea, aquel monto al que tú le vas a aplicar el impuesto, tú le vas a aplicar el porcentaje y se lo vas a sumar esa cantidad para hacer el cobro pues definitivo de lo que se está importando o exportando. Y el precio pagado es aquel monto que tú estás pagando a la persona que te está vendiendo o que tú estás vendiendo, o sea, aquella que estás, por la que estás importando o por la que estás exportando mercancía, es aquel monto que tú estás pagando por esa mercancía puramente. Y también una tasa de impuestos. En el caso de la Ley General de Impuestos por Importación y Exportación, existen diferentes tasas de acuerdo a cada mercancía. Y se paga tanto por importación como por exportación. Bueno, la siguiente que vamos a tratar es la ley del IVA. En el caso de la ley del IVA, esta es la ley del impuesto al valor agregado. ¿Por qué es impuesto al valor agregado? Porque se está agregando un monto al valor original de la mercancía. Bueno, en este cabe mencionar que el artículo 1 del IVA nos menciona que en este caso, como estamos hablando de derecho aduanero, se va a pagar por aquellas importaciones, aquellas compras que tú estás realizando en el extranjero para tu uso o para la venta de esto. Y esta se paga tanto por personas físicas como por personas morales dentro del territorio nacional, porque este impuesto es puramente de México. Cabe mencionar que hay tres tasas de interés para este impuesto. Está la tasa del 16%, que es la que generalmente se aplica a casi todo, no a todo, porque
ahorita vamos a ver que hay algunas en las que no se aplica IVA, algunas en las que se aplica el 8% y algunas en las que se aplica el 0%. El 8% se aplica para territorio fronterizo, ya sea con Honduras, Guatemala o con Estados Unidos. En este caso son de la frontera, el límite territorial que nos marca, hacia 20 kilómetros hacia México. En ese territorio no se paga más que el 8%, siempre y cuando la importación de bienes o servicios se haga para uso personal. No puede ser para su venta de estos. Y en el caso del 0% por lo regular es para actividades agrícolas o para algunas otras que se mencionan en el artículo 2 del IVA, que es la ley del impuesto al valor agregado. Pero hay algunas en las que no se paga este impuesto, como por ejemplo para importaciones que no se lograron concluir, para algunos equipajes, para algunas donaciones o para obras de arte que van a ser expuestas en museos dentro de México. La base gravable de este impuesto decimos que es el pago total, que es lo que tú estás pagando por la mercancía, más el impuesto por importación o exportación, ya sea el caso. En este caso es importación. Entonces tú pagarías la mercancía, tú estarías pagando la mercancía más su impuesto por importación, más de trámites de derecho aduanero, y tú a esas tres cosas que estás sumando, tú le tendrías que aplicar el 16% en su caso, o el 8% en su caso, o el 0% en su caso. Y pues sí, sería básicamente lo que tú pagarías de IVA. Bueno, este pago de IVA se hace cuando tú vas a pedir que se te deje importar esta mercancía. O sea, tú vas a unas oficinas aduanales, tú realizas el trámite para importación y tú pagas el IVA de esa importación que estás haciendo. Y bueno, por último vamos a hablar del impuesto especial sobre producción y servicio. Esta se regula por la Ley de Impuestos especial sobre producción y servicios. En este caso solo se aplica para algunas cosas, no se aplica para muchas. Se aplica por lo regular para sustancias o objetos dañinos para la salud, como puede ser el alcohol, energetizantes o cigarros. En este caso igual que el pasado, en este caso se suma el precio que tú estás pagando por la mercancía más el impuesto que estás pagando por su importación más costos de derecho aduanal. A este no le vas a sumar el IVA. El IVA ya es muy aparte porque es otro impuesto. Solo estos tres los vas a sumar y le vas a aplicar el porcentaje correspondiente según la mercancía que estás importando, porque no es lo mismo importar cigarros a importar alcohol, porque cada una tiene su porcentaje que le vas a aplicar. Y en el caso de los cigarros se les va a sumar 0.35 pesos, me parece, o sea, 35 centavos por unidad. A cada cigarro se le suma eso por su importación. Entonces, me parece que sería todo. Espero que haya quedado claro. Lo principal es hablar del IVA, de las tres tasas, el 0%, el 8% y el 16% que se está aplicando según el territorio y según la mercancía que estás adquiriendo. O también su omisión de este mismo. Y sería todo. Gracias.